Ye- Recién llego, recién abro. Ok, a tiempo, Luchito, que vamos a comenzar. Ok, gracias. Nos vemos. Yo creo que Vanessa ya puedes empezar. El día de hoy vamos a tocar el tema de muy interesante que constituye para nosotros una emergencia ocular en el Instituto Nacional de Oftalmología y en el servicio de uveitis, que es la enfermedad de Boco-Llaga Negrada. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia del médico de residente Vanessa Inga, la cual va a desarrollar el tema. Y después va a hablar la segunda parte la doctora Flor Arenas, y la que hable la doctora Betty Campos. Vamos a estar moderando la sesión y absolviendo algunas dudas que se presenten. Por favor, Vanessa, puedes empezar con tu charla. Buenas noches, ¿todos me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha. Ya. Bueno, vamos a empezar hoy día con la revisión de BKH. Posteriormente se daré paso a la doctora Arenas para que haga una revisión del tratamiento de este con artículos. Bueno, el BKH es una granulomatosis posterior severa, bilateral, que puede tener o no compromiso extraocular. Generalmente afecta a adultos jóvenes y este está asociado con desprendimientos de retina, edema del nervio del disco, vitritis y así evolucionando luego a un fondo de puesta del sol. En cuanto a su historia, data ya del siglo XII, en el cual evidenciaban en escritos poliosis asociadas a neuralgias y trastornos auditivos. Más adelante, en 1906, Vogt detalló casos de inflamación del segmento anterior con poliosis y vitiligo. Ya en 20 años posterior, Arada mencionó sobre la frase prodrómica, en el cual manifestaba la relación de una uveitis, meningismo y desprendimiento de retina bilateral que tenían resolución espontánea, asimismo alteraciones auditivas y linfocitosis en líquido cefalorraquídeo. 3 años posterior a esto, Koyanagi publicó una revisión de 16 casos en el cual detallaba el curso de la enfermedad y en la cual hablaba sobre uveitis relacionadas a alteraciones dermatológicas y auditivas. Y así también mencionó la fase prodrómica de cefalea, fiebre y confusión. Y todo esto lo llamaba que esto era asociado a una reacción al pigmento. Posteriormente, ya en 1950, ya se detalló que habían tantos reportes y se hizo la asociación del nombre de los 3 autores, Vogt, Koyanagi, Arada. Ya en el 2001 se hizo un consenso, ¿no?, para llamarlo síndrome o enfermedad de BKH. Entonces, en cuanto a la epidemiología, esta depende de la distribución geográfica y del origen étnico. Generalmente afecta a personas con pigmentación oscura. La afectación es más en mujeres y generalmente afecta la segunda y la quinta década de la vida. Se menciona que generalmente está en personas, en su población en su mayoría asiáticos, indios americanos, del Medio Oriente también. Asimismo, como se ve su relación, que dicen que es pacientes con pigmentación. Sin embargo, aquellas personas, por ejemplo, de África subsahariana, no se presenta este hecho, lo que quiere decir que no solamente es la idea de que las personas tienen una pigmentación de piel, sino también hay otras causas que podrían originar la enfermedad. Asimismo, tiene una prevalencia en Japón de un 6 a 9% y una menor proporción pues, en Estados Unidos de 1 a un 4%.
En cuanto a los factores de riesgo, como mencioné, generalmente hispanos, japoneses y personas altamente pigmentadas, mujeres, pero estas también van a tener una asociación, una predisposición y que sean portadores del HLA-DR1 o HLA-DR4. Entonces, ¿cómo se va a formar la enfermedad? Se menciona que si nosotros nos infectamos, estamos expuestos a un virus y nos infectamos, y asimismo somos portadores de HLA-DR4, tenemos otros factores genéticos, nos hacemos susceptibles y nos infectamos por el virus. Entonces, este va a generar una reacción en el cual esta reacción autoinmune va a ser mediada por células T, las cuales se van a ir, van a formar, ya sea por el TH1, TH2, TH17, diferentes citoquinas, entre ellas las interleuquinas, interleuquina 2, el factor necrosis, interferón, en los cuales van a hacer de que haya un pool de citoquinas, los cuales van a hacer luego que las mismas células T van a actuar contra antígenos de los melanocitos o del epitelio pigmentario o la melanina. Entonces, así de esa forma va a desencadenar la enfermedad. Entonces, tenemos que ver en cuanto a la histopatología, la enfermedad generalmente es una inflamación granulomatosa no necrotizante, en la cual en su fase aguda va a formar granulomas y en la fase crónica es no granulomatosa. Acá va a haber infiltrados de linfocitos y colecciones de células epitelioides y células gigantes multinucleadas. De acuerdo a las fases de la enfermedad, que son 4 fases, en la primera fase es la prodrómica, le sigue la fase uveítica, en la cual en esta fase uveítica se va a ver que, como podemos acá distinguir, se va a ver un fluido, un líquido subretinal, ya que se va a encontrar acá contenidos proteináceos. Acá, como se puede observar, se puede distinguir acá el EPR y acá la capa nuclear externa. Entonces, este cúmulo, debido a la inflamación, se genera ya un acúmulo de fluido y por lo tanto pues podemos correlacionar con el desprendimiento seroso de la retina. Pero en este caso se ve la coroide, se preserva la coroide capilar. Pero cuando esta evoluciona y hay una etapa, llega a la etapa convalescente, podemos ver acá que las estructuras de la retina se ven bien. Acá también podemos reconocer las estructuras de la retina. Sin embargo, debido a la inflamación, hay una disminución. Como se actúa contra estas células pigmentadas, contra los melanocitos, el EPR, hay una disminución de estos melanocitos y esto va a generar también un engrosamiento, y este es un engrosamiento de la coroide capilar, de la coroides. Ya en fases más avanzadas, en la etapa ya recurrente, se va a evidenciar que hay una degeneración, no se puede distinguir bien las capas como en las fases anteriores. Y esta degeneración de la retina pues genera proliferación también de este epitelio, como del epitelio del EPR. Y acá no se puede distinguir muy bien, pero acá esto podría ser la zona pigmentada, el epitelio pigmentario de la retina, y acá pues un vaso de la coroides. Entonces, como podemos diferenciar cómo va evolucionando la enfermedad, y hay una desorganización y una desorganización de todo su contenido del tejido. Entonces, pasando a los estadios clínicos, como mencioné, inicia la fase prodrómica, luego le sigue la aguda, la de convalescencia y la recurrente. En la prodrómica, esta simula una enfermedad viral, generalmente está asociada a cefalea, meningismos, sensibilidad a la luz, puede asociarse a fiebre, a náuseas. Asimismo, puede tener un trastorno neurológico focal
en el cual puede haber compromiso de nervios de pares craneales, hasta incluso hemiparesia. Estos síntomas generalmente duran de 3 a 5 días y posteriormente a esto el paciente va a presentar alteraciones visuales, como llega a esta fase uveítica en la cual va a presentar visión borrosa en ambos ojos. Puede primero afectarse un ojo y después de unas semanas o días involucrar el otro ojo. En esta fase es claramente la inflamación del ojo. Se va a ver celularidad, hiperemia conjuntival y pasando hiperemia del nervio óptico, edema del nervio óptico, así también asociado a desprendimientos serosos de la retina. Entonces toda esta inflamación va a ser difusa, tanto en cámara anterior como en cámara posterior. Entonces acá, como podemos ver, se ve la imagen de un paciente en el cual en el ojo izquierdo se puede ver ya el anillo de Bosius. También se puede ver en esta fotografía la celularidad en cámara anterior como el FLAIR y el compromiso bilateral. Eso es importante en el diagnóstico del BKH. También se van a poder ver precipitados retroqueráticos, como se ve acá en la imagen, y tanto del compromiso anterior, pero también de la parte posterior. Acá, si pueden observar bien en la imagen, se ve celularidad vítrea. Entonces, esta es una panuveitis, la cual involucra y va a generar en esta fase uveítica desprendimientos de retina con hiperemia del nervio óptico y edema de este nervio óptico. Como podemos ver acá en estas dos imágenes, se ven pliegues retinales y ya se puede observar en esta fotografía en la parte inferior, pues ya los desprendimientos de retina, ¿no? O sea, ya más pronunciados. Acá podemos ver, aparentemente en esta fotografía no se evidencia mucho la hiperemia, ¿no? Sin embargo, se encuentra en la zona nasal. Acá se puede ver ya un gran compromiso, una afección mayor del ojo derecho en el cual hay una gran hiperemia, hay un edema de este nervio, hay un borramiento del borde del nervio, del disco óptico, y se puede ver los pliegues retinales, ¿no? Característico de este desprendimiento de retina seroso. Acá se puede observar ya la evolución de un paciente en el cual, como tiene ya el desprendimiento seroso de la retina y que tiene un mayor compromiso en la zona inferior con este edema del nervio óptico y esta hiperemia. Y acá se puede incluso observar un vaso retinal que está adherido a la cápsula posterior. Tiene un desprendimiento de retina desfavorable este paciente. En cuanto a la angiografía, se va a ver lesiones puntiformes hiperfluorescentes, como se puede ver en la imagen. Asimismo, se va a ver hiperfluorescencia del nervio óptico, que también es característico. Asimismo, ante la evidencia, va a haber zonas de hipofluorescencia en zonas donde se queda el fluido y se va a evidenciar mejor el desprendimiento de retina, como en esta zona. En la etapa convaleciente ya es la tercera etapa en la cual se da después, semanas después de la fase uveítica, en el cual ya va a haber cambios de despigmentación. Uno de estos signos es el signo de Suburia, que es la despigmentación temprana que se produce al mes del desarrollo de la etapa uveítica, y este signo es un vitiligo perilimbal que se puede observar.
Asimismo, se desarrolla también la despigmentación de la piel y también como la despigmentación de la coroides. Entonces acá se va a poder observar tanto en la piel el vitiligo, la poliosis, y en la coroides va a haber una disminución de esta pigmentación, por lo tanto se va a generar un fondo de ojo con anaranjado, brillante, ¿no? Un fondo en ocaso. Y esta fase generalmente dura de varios meses. Entonces, en la etapa convalescente se puede ver acá en el cual, en cuanto a la clínica, pues el ojo aparentemente pues está tranquilo, no hay una fase, una celular o un flare característico, y se ven los cambios, tanto pigmentarios, tegumentarios a nivel, bueno, en la piel y en las pestañas. Asimismo, es característico este Sunset Glow Fundus, en el cual hay áreas de despigmentación coroidea, y asimismo hay una alteración del epitelio pigmentario. Asimismo, se va a poder observar palidez del nervio óptico, como vemos en ambos casos. En otras fotografías lo mismo, alteraciones a nivel del epitelio pigmentario y zonas donde ha habido una disminución de este epitelio, una migración en el cual se van a ver áreas anaranjadas. Asimismo, ante estas alteraciones y ante esta pérdida de epitelio pigmentario, se va a evidenciar zonas atróficas. Generalmente en la periferia, lo que le llaman los nódulos de Dahlen-Fuchs. Y en la angiografía se va a ver múltiples defectos de ventana hiperfluorescentes, ¿no? Se va a ver estas manchas hiperfluorescentes debido a la atrofia del EPR o áreas de bloqueo que se presenta por la fluoresceína, ¿no? Ya finalmente en la última etapa, la recurrente, generalmente esta se evidencia con exacerbaciones de la uveitis anterior. Otra vez la enfermedad se reactiva, y en el cual el polo posterior no se ve muy comprometido en cuanto que se evidencia un desprendimiento de retina exudativo, pero sí se puede presentar. Asimismo, ante esta cronicidad se va a evidenciar nódulos en iris y la mayor de las complicaciones de estos pacientes. Por ejemplo, este es un paciente en el cual ya se evidencia clínicamente la pupila discórica con presencia de sinequias, con una hiperemia. Al dilatar, pues se rompen estas sinequias, pero se logra ver esta discoria, y asimismo se evidencia PRCAS y celularidad. Ante la evolución de esta enfermedad y ante esta cronicidad, también si pueden observar en la imagen, acá este paciente ya tiene una neovascularización del iris. Asimismo, el compromiso es bilateral en este otro ojo, en este ojo izquierdo, también se evidencia lo mismo, ¿no? Un mayor compromiso y la rubiosis que está presentando el paciente junto con la celular y el PRK. Entre el compromiso de esto se puede ver fibrosis subretiniana, como vemos en la imagen. Y lo más característico es que la fase uveitica se exacerba. Entonces, ya llegando a las etapas finales de esta enfermedad, se han reportado casos, en los cuales los pacientes ya en fases avanzadas, se puede ver acá una paciente en la cual hay una despigmentación y una atrofia a nivel del iris, que a la transiluminación se puede observar mejor esta atrofia y esta despigmentación iridiana. Entonces, generalmente en etapas tardías estos pacientes presentan esta despigmentación, como se puede ver, y asimismo hipotonía. Pero esta hipotonía la pueden confundir debido a que haya un desprendimiento
cilio coroideo, ¿no? Pero sin embargo se le tomaron VMs en las cuales no se evidencia eso. Pero sí, en la ecografía se puede evidenciar un engrosamiento de la coroides. Entonces pues, se puede ver asociadas a hipotonía en fases tardías. Entonces, ¿qué factores pueden influir en la recurrencia de la enfermedad? Se dice que en este artículo los pacientes en un 20% recurren. Entonces, se hicieron estudios en pacientes, se le dividieron en dos grupos, pacientes recurrentes, aquellos que reciben ya tratamiento con inmunosupresores, porque presentan, tuvieron inflamación en cámara anterior, un DR seroso o una neovascularización coroidea, y aquellos no recurrentes en los que solo recibieron tratamiento con esteroides. Entonces, hicieron los exámenes en los cuales tomaron, mediante estudios, midieron el grosor coroideo mediante el OCT, también mediante una tecnología, también llegaron a medir la celularidad del FLAIR de los pacientes y también asimismo utilizaron un láser para ver el flujo sanguíneo coroideo. Entonces, como podemos observar acá en las imágenes, entre los pacientes que recurrentes y no recurrentes, al inicio de la enfermedad, los pacientes, aquellos que presentaran un FLAIR más alto, eran aquellos pacientes que recurrían. Asimismo, aquellos pacientes que tenían una agudeza visual inicial deficiente, también eran aquellos que recurrían en la enfermedad. Y asimismo, al momento de realizarle el estudio de flujo sanguíneo coroideo, lo utilizaron mediante un parámetro que era el MBR, en el cual veía la velocidad por el que pasaba el eritrocito en los vasos coroideos, en el cual se evidenció que en la enfermedad, en aquellos casos recurrentes, tenían una disminución de este flujo sanguíneo coroideo. Entonces, como podemos ver acá, en la imagen, la diferencia entre aquellos pacientes que recurren tienen una disminución de este flujo. Como vemos acá en la parte, en el no recurrente, se ve el flujo, ¿no? Esas áreas verdes que se observan. Sin embargo, acá en la recurrente, pasado ya 60 días del tratamiento, aún así hay una área de que se está vascularizando, pero la diferencia es bastante distinguible, ¿no? En cuanto a las manifestaciones extraoculares, como mencioné, ya tienen compromiso neurológico, generalmente cefalea, meningismos, que puede tener compromiso incluso de náuseas, compromiso también infrecuente pero focal neurológico como parálisis de nervios craneales y hemiparesias. En cuanto a los trastornos auditivos, tinnitus, hipoacusia, y en cuanto al nivel tegumentario, la poliosis, el vitiligo. Generalmente, en cuanto a la presentación de los casos, podemos ver acá pacientes, pues, pacientes del instituto en el cual se va a poder estas lesiones, ¿no? Y no necesariamente estas lesiones dermatológicas, esta despigmentación en la piel se va a presentar generalmente en la fase, como mencioné, en la fase convaleciente. Entonces hay que ver clínicamente y buscar las lesiones también cuando se llega al paciente. En cuanto a los criterios diagnósticos, hay que definir bien cuáles los 5 criterios principales para poder hacer. El primer diagnóstico es que no haya un antecedente ya de trauma ocular o una cirugía previo al inicio de esta uveitis, para poder descartar en este caso antecedente de un trauma ocular penetrante, para descartarlo de una oftalmía simpática. Y en el caso del antecedente de una cirugía previa,
al inicio de esta uveitis, generalmente para descartar una endoftalmitis. El segundo criterio es que hay que descartar esta enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, pero hay que descartar que no haya evidencia clínica o mediante el laboratorio que sugiera otra enfermedad. Asimismo, tiene que tener compromiso bilateral, el compromiso ocular bilateral, ya sea que la paciente presente tanto manifestaciones tempranas o manifestaciones tardías. Asimismo, puede presentar hallazgos neurológicos o auditivos y que tiene que tener ese historial, ¿no? Estos pueden haberse resuelto al momento del examen. Y también tiene que hallar los antecedentes, el compromiso tegumentario, la alopecia, la poliosis, el vitiligo. Entonces, la enfermedad puede ser completa cumpliendo los 5 criterios. Puede ser incompleta si tiene los 3 primeros criterios y cualquiera, ya sea el compromiso neurológico o el compromiso tegumentario, el de la piel. Y el probable cuando solamente tiene compromiso de los 3 primeros criterios. Entonces, en cuanto a los exámenes que se le puede realizar a los pacientes, se puede observar acá una ecografía donde se evidencia ya el desprendimiento seroso de la retina que afecta la parte inferior y asimismo acá también el desprendimiento de la retina y también se podría hallar en la ecografía pues la vitritis, ¿no? Las opacidades vítreas y un engrosamiento de la coroides. En cuanto a la OCT, ¿qué es lo que podemos distinguir de la enfermedad? En el cual va a haber un fluido, un líquido subretinal asociado a septos o membranas. Y también se va a poder, característico, un engrosamiento de la coroides. Y por autofluorescencia se va a poder ver zonas de hiperautofluorescencia y también se va a poder ver zonas de hipoautofluorescencia en la cual ya se ve acá el acúmulo, ¿no? De fluido subretiniano, ¿no? Que se ve ahí ya el desprendimiento de retina. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, se va a poder a la cabeza, pues, entre los criterios se encuentra a descartar la oftalmia simpática, ya sea por antecedente de una cirugía o un trauma ocular penetrante. Entre otros desórdenes también se va a encontrar aquellos como colitis infecciosa, como la sífilis o la tuberculosis, otros desórdenes como inflamatorios, como una escleritis posterior, y lo característico en este pues se va a encontrar en la ecografía el signo de T, el signo de la T, en el cual se va a ver fluido, ¿no? A nivel del espacio subtendoniano. Y en el caso de no inflamatorios, se puede ver una coroidopatía hipertensiva o aquellos pacientes puede ser por ejemplo, si ya son pacientes mujeres de acuerdo a esa edad o gestantes y tienen, por ejemplo, preeclampsia, entonces podrían desarrollar también un desprendimiento seroso de retina con hiperemia del nervio óptico, lo que podría hacer confundir en el cuadro. Y también entre sus diagnósticos diferenciales se encuentra la coroidopatía serosa central. Y vamos a hablar sobre ella. Acá podemos ver, para poder distinguir entre estas dos patologías, esta es una revisión, un estudio observacional que se hizo en Seúl,
donde se captó pacientes sin tratamiento con BKH y la central serosa, y en el cual se evidencia pues cómo vamos a diferenciarlo, ¿no? Ya sea por la edad, generalmente pacientes entre los 40 y 50 años, generalmente en el VIH con mayor compromiso de mujeres y en la central serosa mayor compromiso de varones. Los síntomas asociados al VIH como la cefalea y el tinnitus. Se dice que se han reportado que un 22% de pacientes de enfermedad con VIH inicialmente habían sido diagnosticados como una corioretinopatía central serosa. Generalmente en aquellos casos atípicos donde hay un desprendimiento de retina seroso inusualmente grandes. Entonces por eso que tomamos acá como ejemplo. Y para poder descartar cómo mediante otros exámenes, por ejemplo en el OCT, descartar esta enfermedad. Esta es una revisión en la cual mencionan que el OCT tiene un valor predictivo relativamente alto para el diagnóstico de una VIH aguda. Entonces, este estudio observacional realizado en Beijing tomó pacientes con VIH agudo, unos 80 ojos, y luego hizo sus controles, ya sea con VIH subagudos, con central serosa y con pacientes con escleritis posterior. Entonces, en cuanto a la evidencia y la diferencia en que nosotros podemos notar, mediante la angiografía se va a ver en el VKH lesiones puntiformes, multifocales, con cúmulos de líquido subretinal. Y esa es en la angiografía, y en el OCT, como podemos observar, se va a ver fluido subretinal con la evidencia de septos o membranas en este espacio. Sin embargo, por ejemplo, en la central serosa se va a evidenciar también lesiones multifocales, fugas multifocales, y en cuanto al OCT se va a poder evidenciar que no hay un compromiso a nivel subretiniano, no hay un compromiso de membranas o septos. Y entonces, para poder diferenciar en el caso de un paciente con VKH y cuál sería lo más característico en un OCT. Según estos hallazgos se puede observar que el paciente va a presentar en OCT un desprendimiento de retina grande, así también como va a haber hiperrefractabilidad subretinal puntiforme, y también va a haber una estructura membranosa suprarretinal. Así también como lo característico que se va a ver en la angiografía, que es una hiperfluorescencia a nivel del nervio óptico. Y a diferencia de la central serosa, en el cual se va a evidenciar, en estos casos reportados, el desprendimiento del epitelio pigmentario. Entonces, como podemos ver, para poder diferenciar el VKH de otras patologías, comparando lo primordial para poder descartar o estar seguros que es un VKH, es que haya una membrana subretinal en el OCT, y así también que haya una hiperfluorescencia y un acúmulo de fluido subretinal en la angiografía. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que ver el uso de esteroides y inmunosupresores. Si damos solo esteroides, en el tratamiento vamos a requerir dosis altas y por tiempo prolongado para poder controlar la enfermedad. Si utilizamos conjunto con los inmunosupresores, este va a hacer de que se ahorren los esteroides y asimismo disminuir los efectos adversos que pueda ocurrir.
En cuanto al tratamiento, se puede dar inicio en cuanto a una etapa aguda, metilprednisolona o dexametasona, durante 3 días, seguidos de dosis de corticoides vía oral. Generalmente pues se da vía oral prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día durante un mínimo de 6 meses, ya que se dice que se han hecho reportes en los cuales se le da corticoides menos de 6 meses, tiene la probabilidad de que esta enfermedad recurra en un 60%, en comparación con aquellos que son tratados durante más de 6 meses. Y asimismo, esta dosis alta inicial se debe mantener de 2 a 4 semanas y luego hacer su reducción gradual. Y también se puede agregar, se puede asociar a la terapia de corticoides inmunosupresores, ya sea aciatropina, metrotexate o micofenolato. Así como también ciclosporina y agentes biológicos se puede usar como el infliximab, adalimumab. También se tiene que ver con cuánto iniciar, a qué dosis iniciar y asimismo los efectos adversos. Tenemos que ver también que este manejo también tiene que ser multidisciplinario y hacer controles periódicos sanguíneos, y así como controles de OCT o angios en los pacientes. Entonces, un resumen en cuanto al tratamiento del VKH. En su etapa aguda, se puede mencionar que se puede utilizar corticoides orales, hacer la pulsoterapia, administrar triamcinolona intravítrea y asimismo usar de manera tópica corticoides y atropina. Entonces, en la fase aguda nosotros podemos iniciar con un paciente metilprednisolona endovenoso 1 gramo o si no dexametasona 100 miligramos endovenosos por 1 hora y esto por 3 días agregados a corticoides por vía oral. Si el paciente persiste con una inflamación y no se controla con los corticoides, iniciaríamos ya los tratamientos con los inmunosupresores, ya sea atropina, micofenolato, metrotexate. Si a pesar de ello el paciente igual que hace evidencia daño coroideo o ya la evolución de la enfermedad es crónica, lo ideal sería agregar estos corticoides, los inmunosupresores. Si a pesar de que está con inmunosupresores la inflamación persiste, se podría agregar ciclosporina. Si a pesar del manejo conjunto el paciente no mejora, no hay una buena respuesta clínica, se podría ya agregar e iniciar la terapia biológica con adalimumab, infliximab, tocilizumab. Más adelante la doctora Flor va a hablar el tratamiento, por ejemplo, en casos en Argentina del doctor Cuoto, que me he basado en este esquema para poder poner en la exposición. En cuanto a las complicaciones que se pueden ver, generalmente se da las cataratas, estas cataratas subíticas en un 50%, como se puede observar acá en la imagen. Asimismo, puede ver incluso en la fase uveítica un aumento de esta presión intraocular debido a que haya un edema a nivel, una congestión a nivel de la coroides y a nivel del cuerpo ciliar, lo que va a hacer que el diafragma se vaya hacia adelante y disminuya la cámara anterior. Y se puede generar también neovascularización coroidea, una fibrosis subretiniana, atrofias coroideas, hasta sinequias posteriores y atrofia ópticas. Como podemos ver en estos pacientes crónicos, ya en este caso avanzado de este VKH recurrente en el cual observamos la rubiosis a nivel del iris, rubiosis, avascularización en el iris, y asimismo ya casos que no, ya casos severos en los cuales va a haber sinequias posteriores, ¿no? Limitando la exploración incluso del paciente.
como podemos ver ante estos casos también, lo que se puede realizar ante la evidencia de formación de sinequias, se realiza una endoscopía, se ve sinequias periféricas. Lo que se podría plantear es pues, poner a los pacientes a hacer una iridotomía periférica. Sin embargo, ante el manejo y ante la progresión de esto, pues en los casos que no se puedan controlar, incluso ya la colocación de válvulas. ¿Le parece, doctora, si resolvemos las preguntas o comenzamos con la exposición de la doctora Flor? Vamos con la exposición de la doctora Flor porque nos queda poco tiempo. Doctora Flor Arenas, ¿se encuentra para que empiece su exposición, por favor? Flor. Doctora, para poder compartir mi exposición. ¿Me podrían dar, por favor, ahí está. Listo. Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a presentar algunos artículos relacionados al tema. Son unos de los últimos artículos que se están presentando. Este artículo es de este año, de hecho, y habla acerca de las tasas de recurrencia que difieren según la modalidad del tratamiento y del área geográfica, ¿no? Es una investigación prospectiva sobre el tratamiento del VKH utilizando inmunosupresión esteroidea y no esteroidea, pues ya se sabe que el tratamiento combinado se ha recomendado para evitar la evolución hacia la enfermedad crónica y recurrente. Entonces, el objetivo del estudio fue en realidad descubrir, a través de una revisión de la literatura, si en Japón la expresión del VKH era menos severa que en el resto del mundo, y a la vez determinar también los factores de gravedad, ¿no?, que deberían considerarse. Cabe recalcar que si el tratamiento se retrasa o es insuficiente, el VKH va a evolucionar a una cronicidad, ¿no?, con una evolución latente, recurrente, y los signos de VKH crónico son los que estoy presentando aquí. El fondo en Sunset Globe, meningitis persistente, trastornos auditivos, tegumentarios persistentes también, para tener en cuenta. Tener en cuenta también qué signos nos hablan de cronicidad y qué signos nos hablan de progresión y de gravedad. Sobre todo en signos de cronicidad, tener en cuenta las alteraciones a nivel del EPR, atrofia, migración, proliferación, aglomeración del EPR, y en cuanto a signos de gravedad, sobre todo el Sunset Globe, ¿no?, el fondo en puesta de sol. Entonces, los métodos de este estudio fue una búsqueda bibliográfica con el término de VKH. Se encontraron 1.249 estudios, de los cuales se fueron excluyendo si es que no cumplían los siguientes criterios, ¿no? En primer lugar, que fueran pacientes con enfermedad inicial, que habían recibido tratamiento sistémico desde que iniciaron la sintomatología, y que en el estudio informaran sobre recurrencias o evolución de cronicidad o incluso tasa de presentación del Sunset Globe. De estos 1.249 solamente se quedaron con 20 estudios, 5 realizados en Japón y 15 estudios internacionales. Y en esta primera tabla, básicamente son la tabla de los estudios internacionales, donde solo utilizaron monoterapia. Como les mencioné, eran 15 estudios, 11 utilizaron solo monoterapia con corticoide sistémico, y encontraron que la tasa de recurrencia o de evolución hacia la cronicidad era bastante alta, era de un 61%. La presencia del fondo en puesta de sol se presentó en un 53%. Además de esto, también se vieron los 4 estudios restantes,
donde se hizo la terapia combinada de inmunosupresores con corticoides, y se evidenció que de estos 4 estudios, 3, realmente la evolución crónica se pudo evitar por completo. La tasa o la evolución hacia la cronicidad fue del 2%, y la tasa de la presentación del fondo en puesta de sol del 17%. Esta otra tablita nos hablaba de los 5 estudios que se habían realizado en japoneses. 4 de los 5 indicaron proporción de recurrencias, y solo 1 de estos 5 estudios analizaron la frecuencia del fondo en puesta de sol. Y los resultados fueron que la tasa de recurrencia o hacia la cronicidad fue del 25%, y bueno, parecía que el BKH en Japón era menos grave que en el resto del mundo, y la tasa de presentación del fondo en Sunset Glow fue aproximadamente del 50-68%, ligeramente más alta que en comparación a los estudios de los grupos internacionales que recibían solo monoterapia. Entonces, este hallazgo en realidad se correlaciona, resultó preocupante para quienes habían realizado el estudio, porque se sabe que encontrar un fondo en puesta de sol se correlacionaba con un deterioro significativo de la función visual a pesar de una buena agudeza visual. Y como conclusión, bueno, el primer punto, las tasas de recurrencias parecían ser menores en japoneses en comparación con pacientes internacionales. Sin embargo, la progresión subclínica, juzgada justamente por esta presencia de fondo en Sunset Glow, era similar en ambos grupos. Además, se demostró que la asociación de corticoides con inmunosupresores no esteroideos reducía la tasa de cronicidad y recurrencia a casi 0, y la tasa de presencia de fondo en puesta de sol alrededor del 20%. Este siguiente estudio, del 2017, habla sobre el espectro clínico y las opciones de manejo en el BKH. Analizaba en sí las características tanto demográficas como clínicas, la eficacia de la triamcinolona subtenoniana con inmunomodulador y el resultado visual de estos pacientes con BKH que habían sido remitidos a un centro de atención terciaria en la India. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de BKH entre el 2007 y 2015. Fue una revisión retrospectiva, 32 pacientes, para determinar datos demográficos, signos clínicos, tratamiento recibido, complicaciones, resultados visuales a través del examen oftalmológico completo, exámenes auxiliares como ecografía, angio, OCT en algunos, y el examen general para hallar alguna alteración en el sistema tegumentario. Se descartó también traumas previos, sífilis o tuberculosis. Entonces se utilizaron los criterios diagnósticos, que ya lo mencionó Vanessa, para clasificar estos casos en completa, incompleta o probable. Se les realizó además un seguimiento mensual para monitorizar justamente si había inflamación o recurrencias a través del agudo visual, los signos inflamatorios, OCT, también observación de complicaciones como catarata, glaucoma, membrana neovascular coroidea, y también se registró todo lo que eran manifestaciones extraoculares y características de cronicidad, que era básicamente el fondo en Sunset Glow y los parches de las atrofias corioretinianas. En todos los casos agudos y recurrentes, 31 pacientes fueron tratados de la siguiente manera. Metilprednisolona cada vez por 3 días, luego la triamcinolona subtenoniana, 40 miligramos por mililitro, y simultáneamente la satioprina, 1 a 2 miligramos por kilo por 6-9 meses. Esta triamcinolona se utilizó en 44 ojos y requirió una segunda dosis después de 3 meses en 4 de estos 44 ojos. El uso de la satioprina se controló a través de recuentos sanguíneos y pruebas de función hepática. Y los resultados fueron, bueno, como mencioné, fueron un total de 32 pacientes, 24 con BKH aguda,
con un seguimiento de 18 meses en promedio. 4 se perdieron durante el seguimiento y 20 casos sí completaron el seguimiento. Generalmente en mujeres, bilateral, con una ubicación posterior, clasificado como un BKH probable en la mayoría de los casos, y la mayoría también eran casos agudos. Los casos, tanto crónicos como recurrentes, tuvieron un resultado de agudeza visual bastante pobre. Podemos ahí compararlo, los casos, esta era la agudeza visual, la peor agudeza visual inicial en los casos agudos y en los casos crónicos, y luego la agudeza visual final, donde podemos ver que realmente los que presentaron el BKH agudo con tratamiento inicial agresivo mejoraron la agudeza visual, en cambio, o en comparación con los crónicos que en realidad pues tuvieron un resultado visual pobre. Se observó glaucoma secundario después de la inyección de triamcinolona, pero fueron manejados con terapia médica, sobre todo en los casos agudos, y en los casos crónicos lo que se evidenció fue más la presencia de catarata. Y en cuanto a las recurrencias, mayor recurrencia o porcentaje de recurrencia en los casos de los crónicos. En cuanto a las incidencias o manifestaciones sistémicas, lo más común fue el meningismo y el dolor de cabeza, sobre todo asociados en las etapas agudas. Ahora, después de la inflamación, 21 pacientes presentaron un fondo de ojo casi normal y 12 pacientes presentaron un fondo de ojo en Sunset Glow. Las manifestaciones del segmento anterior, las principales fueron PRKs finos, flare y celularidad. Y a nivel del polo posterior, hiperemia de disco y DR serosos. En cuanto a los exámenes auxiliares que se les practicó a los pacientes, eran básicamente las características que ya había mencionado Vanessa, ¿no? En la angio, las múltiples fugas puntuales, hiperfluorescentes, acumulación tardía, tinción tardía del disco. En la ecografía y en la OCT, engrosamiento coroideo difuso, sobre todo en los casos agudos. Hubieron 6 casos de BKH unilateral. Todos mostraron desprendimiento de retinas serosos múltiples, todos tenían engrosamiento coroideo, y todos fueron tratados como los había mencionado. Un caso nada más se perdió durante el seguimiento y después de 3 años regresa con BKH aguda en el ojo contralateral. En conclusión, el estudio menciona que un tratamiento agresivo inicial, ¿no?, en las BKHs agudas con corticoides como la metilprednisolona intravenoso, con corticoides de depósito perivulvar, y combinado con inmunosupresión sistémica, resultan eficaces para evitar las recurrencias. Este tercer estudio del 2016 habla del implante de acetónido de fluocinolona, que es un corticoide para el BKH, y lo que buscaban era determinar la eficacia y la seguridad de este implante. Fue un análisis en realidad de 2 ensayos clínicos multicéntricos que se encontraban tanto en fase 2 y 3, y lo que se buscaba era aleatorizar el uso de este implante en 2 presentaciones, en 2 dosis diferentes, uno de 0.59 miligramos y otro de 2.1, y con un seguimiento de hasta 3 años, ¿no? Y en pacientes que presentaban el compromiso bilateral, el ojo con enfermedad más grave es el que recibió el implante. Después del implante se empezaron a reducir o se suspendieron los corticoides, tanto tópicos como sistémicos. Además también se redujo la dosis de inmunosupresores, pero solamente en casos de recurrencia lo que se quiso fue colocar inyecciones pues, de corticoides perioculares o sistémicos según la necesidad del paciente, ¿no? Las visitas de seguimiento, las evaluaciones, todo lo que incluyeron agudeza visual, tonometría, angio, campo visual, etc. Y los resultados básicamente se van a dividir en 3 grupos. Resultados primarios de eficacia, resultados secundarios de eficacia y los resultados de seguridad. Estos resultados primarios de eficacia
hablan en sí sobre la recurrencia de la uveitis después de la colocación del implante. Y fueron definidas como aumento de 2 o más de las clasificaciones en celularidad en cámara anterior, en celularidad del vítreo, o el deterioro de la agudeza visual en menos de 15 letras. El resultado secundario era básicamente evaluado sobre la necesidad de un tratamiento complementario, y los resultados de seguridad de eventos, algún evento adverso oftalmológico o sistémico. Entonces, en esta tablita fueron un total de 30 ojos, 14 recibieron implante de 0.59 miligramos y 16 recibieron de 2.1. La edad media fue de 38 años, el 37% eran hombres. La duración de la enfermedad básicamente fue de un promedio de 43 más menos 35 meses. En asiáticos, eran asiáticos el 70%, hispanos el 13%. Estos 30 ojos completaron el seguimiento de 36 meses y todos presentaban compromiso bilateral. Como mencioné, entonces los resultados fueron evaluados según resultado primario, secundario. Y en cuanto a los resultados primarios, la tasa de recurrencia acumulada se redujo en estos ojos implantados en comparación con los que no recibieron el implante. La frecuencia de recurrencia con implante fue de 0.5, mientras que los ojos que no presentaron el implante, la recurrencia fue de una tasa de 3.2. No hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa de recurrencia entre los dos tipos de dosis. En cuanto a los resultados secundarios, la dosis de prednisona se redujo de 12.8 miligramos al día antes del implante a 3.7 miligramos 3 años después de la colocación del implante. El número de sujetos que usaban inmunosupresores disminuyó también de un 43% a un 17%. El uso de inyecciones perioculares en realidad no se modificó tanto en los ojos con el implante, pero sí aumentó en los ojos que no se les colocó el implante. La necesidad de uso de corticoides tópicos no aumentó tampoco en los pacientes con el implante. Y con respecto a la agudeza visual preoperatoria, o sea, preimplante, fue de 20/90 en todos los ojos implantados como en los ojos control. La agudeza final a los 3 años fue de 20/70. En realidad, la agudeza final no fue muy diferente del preimplante. Se menciona una mejoría transitoria de la visión, tanto para los dos tipos de dosis, de 0.59 y de 2.1. Sin embargo, ambos subgrupos de dosis no mostraron diferencias significativas entre la agudeza visual previa y posterior al implante. El 30% de los ojitos que presentaron el implante mejoraron la agudeza visual, más de 15 letras, a los 3 años, un promedio de 30, versus 28% de los ojos control. Y el 13% de los ojos implantados empeoraron la agudeza visual, en comparación del 10% de los ojos que no recibieron el implante. Ahora, con respecto a los resultados de seguridad, lo que se vio básicamente fue la progresión de la catarata, incluso todos requirieron cirugía. Se vio también aumento de la presión intraocular en un 70%, y de estos el 53% requirió también cirugía para reducir la PIO. Otros eventos adversos, pues hipotonía, desprendimiento de retina en un caso que ocurrió a los 4 meses después de la colocación del implante. Un caso también de endoftalmitis a los 8 meses de colocación del implante, y no se reportaron ningún evento adverso sistémico. En conclusión,
el implante de acetonio de flocinolona disminuyó la tasa de recurrencia en el BKH y redujo la necesidad de medicamentos antiinflamatorios. El implante también ha permitido mantener la reducción de la terapia sistémica en estos pacientes, y aunque la inflamación intraocular se controló bien con el implante, el resultado visual en realidad no difirió, ¿no? Entre los ojos que sí recibieron el implante con los ojos que no. Y la pérdida de visión puede ser básicamente por el resultado de este daño acumulativo después de tantas recurrencias, ¿no? La tasa acumulada de eventos adversos del implante fue alta, ¿no? Casi en el 90% de los pacientes. Y el último estudio, del 2016 también, habrá sobre ya el tratamiento con adalimumab en pacientes con BKH. Fue un estudio retrospectivo, justamente del doctor Couto, como había mencionado Vanessa. En realidad es un estudio con la serie más grande de pacientes con BKH tratados con adalimumab. Se revisaron registros clínicos de pacientes con BKH atendidos en una clínica en Buenos Aires entre abril del 2006 y abril del 2013. Todos los pacientes se sometieron a un examen oftalmológico completo, incluyendo angio y campo visual. Se incluyeron pacientes en etapa crónica con inflamación activa, que a pesar de haber recibido el tratamiento, no mejoraban y fueron tratados durante al menos 6 meses con adalimumab. El protocolo que ellos utilizan es de prednisona oral de 1 miligramo por kilo día en las etapas agudas con prednisolona tópica. Si es que se evidenciaba el daño coroideo, se podía agregar antimetabolitos, y si la inflamación persistía, incluso se podría agregar ciclosporina, pero ya en casos donde estaban en etapas crónicas con inflamación activa, se incluyó el adalimumab de 40 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. El tratamiento se hizo por al menos 1 año, la evaluación fue mensual, y lo que se evaluó fue la actividad inflamatoria, el efecto ahorrador de corticoides y la cantidad de fármacos inmunosupresores que pudieran utilizar. Estos son los resultados del estudio. Fueron 14 pacientes cuya edad de inicio con adalimumab fue en promedio de 23 años, 10 con BKH completa, 4 con BKH incompleta. La mediana del tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento fue de 33 meses, y la duración promedio con el adalimumab fue de 10 meses. Al inicio del estudio, 11 se encontraban con tratamiento inmunosupresor. A los 6 meses lo interrumpieron, pero no por algún efecto adverso del adalimumab. Incluso el paciente número 9 tenía resistencia a la insulina y no recibió corticoides sistémicos, pero sí inyecciones perioculares de corticoides, más el adalimumab subcutáneo. La dosis media del corticoide sistémico al inicio fue de 20 miligramos y a los 6 meses de 4 miligramos. Aquí podemos observar sobre la inflamación en cámara anterior, que era activa usando adalimumab. En promedio, al inicio de estos 14 pacientes, 13 presentaron inflamación activa, y a los 6 meses de estos 13, al final resultaron 5 con inflamación activa usando adalimumab. La mediana también de la inflamación activa, según la clasificación del Zoom, fue de 2 cruces al inicio y de 0 a los 6 meses usando adalimumab. En cuanto a la inflamación del nervio óptico, de estos 14, 6 presentaban inflamación al inicio, y al final, a los 6 meses, ninguno presentaba inflamación del nervio óptico. En conclusión, pues el adalimumab parece ser seguro y efectivo en el control de la inflamación recurrente en BKHs. La justificación del uso del adalimumab en BKH está relacionada con el perfil que maneja de las citocinas
TH1, ¿no? Que se muestra en las células de la sangre periférica, ¿no? En las mononucleares. Y justamente el TNF puede ser producida por estas células TH1. Una cuestión de preocupación en cuanto es cuánto tiempo deben estar los pacientes tratados con adalimumab para considerar su disminución y retirada, ¿no? El 80% presentó recurrencias al mes o hasta los 3 meses después del cese de la terapia con adalimumab. Los eventos adversos en pacientes tratados con adalimumab parecen ser de baja frecuencia. En el presente estudio no se encontró ningún evento adverso. Y finalmente esta serie de casos lo que sugiere es que es una buena opción, es una opción terapéutica efectiva, segura, para no solamente reducir la inflamación, sino también reducir la necesidad de utilizar corticoides orales o inmunosupresores convencionales en estos pacientes. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flor, por presentar esos artículos tan actuales. Quisiera saber si hay algunas preguntas también, pero antes de entrar a las preguntas quisiera hacer unas aclaraciones y dejar algunos puntos bastante claros, ¿no? Que es importante para todo oftalmólogo conocer las diferentes etapas de la enfermedad. Algunas veces van a llegar en etapa aguda, y ya mencionaron que la enfermedad va a ser bastante aparatosa, caracterizada por un desprendimiento de retina seroso, bilateral, pero si bien es cierto, es bilateral, este puede ser asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente lo que está pasando en un ojo va a estar reflejado en el otro ojo. Puede ser en el otro ojo en etapas iniciales del proceso inflamatorio y no vamos a ver el desprendimiento de retina al mismo tiempo en ambos ojos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. También, como les había mencionado, de que al tener varias fases, no solamente la vamos a ver, es fácil diagnosticar de repente la etapa en la que vemos el desprendimiento de retina, porque es bastante aparatoso, pero también nos puede llegar en una fase de convalescencia. Hay reportes de pacientes que también se curan espontáneamente después de haber estado mucho tiempo sin ver, ciegos, y después poco a poco fueron recuperando la visión, ¿no? Obviamente con una visión bastante deteriorada, porque obviamente pues el proceso inflamatorio duró bastante tiempo, ¿no? O algunos dicen que tomando algunos antiinflamatorios locales o algunos corticoides porque ellos se automedicaron, resolvió también el proceso. Pero tenemos que saber identificarlo, las diferentes tipos de fases para que estos pacientes no se nos vayan a pasar y les podamos ofrecer un mejor pronóstico, ¿no? Por otro lado, ya creo que la doctora Flor dejó bastante en claro el estudio que se hizo en la revisión sistemática de varios artículos publicados en la web, y lo que se menciona en la literatura es de que tenemos que tener en claro que la enfermedad de Burkitt-Yagnagi-Arada nos indica que definitivamente la indicación de tratamiento absoluta es el uso de inmunosupresores. Si bien es cierto, podemos mejorar el desprendimiento de retina con un corticoide, esto nos va a desaparecer el cuadro aparentemente aparatoso. ¿Qué quiere decir? Nos va a resolver el desprendimiento de retina, pero hay algo que nosotros no vamos a ver, que es la inflamación subclínica. Entonces, esos pacientes aparentemente están controlados, pero subclínicamente el proceso inflamatorio sigue avanzando. Ya se determinó esto tanto en estudios de angiografía con verde indocianina, así como ahora lo podemos también ver en el angio-CT. Nosotros siempre que queremos observar, por lo menos, si hay un paciente con probabilidad de progresión, porque a pesar de tener dosis altas de corticoides, dosis de una buena cantidad de inmunosupresores, sigue progresando, y una forma clínica de evidenciar la progresión es de que se está yendo hacia el Sunset Glow, como ya mencionaron las doctoras. Tenemos que ver que algo está pasando, y algo evidenciable y medible es usar angio-CT. Y el angio-CT nos va a mostrar zonas de hipoperfusión, que nos va a demostrar muchas veces que hay presencia de inflamación, ¿no? Entonces, también los estudios de OCT nos van a ayudar para determinar los múltiples diagnósticos diferenciales que ya mencionó la doctora Inga.
¿no? Existen muchas veces otras enfermedades como la enfermedad de AMPI, la epitelopatía placoidea del epitelio pigmentario, que nos va a muchas veces a confundir, así como también las escleritis posteriores bilaterales, que siempre tenemos que preguntar sobre los antecedentes, si padece alguna enfermedad reumática, porque si no nos va a confundir, o también la oftalmía simpática. También podemos confundirnos, o nos puede aparecer como un síndrome enmascarado, de repente un linfoma también nos puede confundir con el diagnóstico, ¿no? Y cuando mencionó que se podía hacer iridectomías, pues las iridectomías nos puede ayudar solamente un tiempo, porque tienden a cerrarse estas iridectomías, sobre todo las láser, ¿no? Si hacemos una iridectomía que nos va a ayudar a controlar una complicación de un cierre, de un glaucoma secundario a estas sinequias, podemos hacerle momentáneamente una iridectomía láser, pero no vamos a esperar no vamos a pensar que esto nos va a ayudar en un futuro, porque muy rápidamente se tienden a cerrar. Entonces lo que nosotros de repente nos ayuda para que el paciente empiece a conseguir su válvula, o nos ayuda para que el paciente pueda ser intervenido, pero esa es nuestra consigna, ¿no? Que va a entrar una cirugía filtrante, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que de repente pueden responder las doctoras. Preguntan sobre cuál sería el manejo de pacientes refractarios a la terapia sistémica. Podría responder de repente Flor, de repente Vanessa, ¿están por allí? Bueno, como lo había mencionado incluso en los artículos, ¿no? Es básicamente si al comienzo, bueno, si los corticoides, tanto orales, tópicos, cuando hay presencia ya de daño coroideo, cursos crónicos, agregar azatioprina, metrotexato, micofenolato. Si la inflamación persiste, podríamos agregar ciclosporina, 2.5 miligramos por kilo al día. Y ya cuando pues la etapa es crónica y aún así con todo el tratamiento mencionado, la inflamación permanece activa, el adalimumab. Muy bien, nosotros siempre tenemos ya un esquema instaurado, ¿no? Y siempre somos agresivos. Pecamos en exceso al principio porque lo que nos interesa es controlar el incendio, ¿no? El incendio que se produce va a depender de la forma que lo apaguemos, va a depender la futura agudeza visual de este paciente. Entonces somos bastante agresivos en el manejo inicial. Nosotros ponemos bolos de metilprednisolona, ponemos también inyecciones intravítreas, inyecciones paraoculares, para tratar de que este paciente baje rápidamente la inflamación, y sobre todo como pretendemos y nuestra consigna es llevar hacia los inmunosupresores lo más pronto posible, tenemos que desfocalizar al paciente. Sabemos que estamos en un país con alta prevalencia de tuberculosis, estamos en un país con alta prevalencia de diferentes enfermedades infecciosas, y tenemos que desfocalizar primero al paciente, ver su estado, su sistema hepático, tenemos que ver su sistema renal, y una vez que recién completa todo eso, que puede demorar todos los resultados en una semana, podemos usar corticoides, tanto endovenosos, paraoculares, intravítreos, que nos van a ayudar para bajar rápidamente el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, algo que no mencionaste, Flor, fue del Orsubdex, ¿no? El Orsubdex y los implantes son una alternativa bastante importante hoy en día, sobre todo por la pandemia que vivimos. Yo creo que ahorita es un poco complicado decirle a un paciente que se presenta con la enfermedad de Burkitt-Arada, decirle, señor, ¿sabe qué? Lo voy a inmunosuprimir, ¿no? El paciente obviamente nos va a decir que no, y nosotros también, es bien difícil para nosotros proponérselo a alguien, ¿no? Sabemos que prácticamente lo estamos condenando a que se pueda enfermar, ¿no? De esta enfermedad que estamos viviendo hoy en día, y una alternativa que surge ante la coyuntura de COVID-19 es obviamente poner los implantes, ¿no? El Orsubdex va muy bien, a diferencia del Aluvian que ha mencionado Flor, es un dispositivo biodegradable, no como el Aluvian que tú lo pones, te dura 3 años, pero después tienes que entrar a retirarlo porque está intravítrea, ¿no? Igual que el Reticer, que es otro implante intravítreo que no lo tenemos acá, que está en Europa, que son muy buenos, desgraciadamente sí tienen alta tasa de complicaciones como glaucoma, catarata, pero el Orsubdex no, ¿no? Además el Orsubdex
tiene menos tasa de glaucoma, menos tasa de catarata, aunque también está reportada, pero al ser un dispositivo biodegradable y hacer un dispositivo que está menos tiempo, ojo que no tengo nada que ver con Allergan, ya que es la casa farmacéutica que la vende, pero es un implante que se biodegrada, no como los otros, que no se biodegradan, que están mucho tiempo ahí, que por eso produce las complicaciones. El Orsutex sí se biodegrada, ¿ya? Y solamente dura 6 meses. En teoría, porque en la práctica no llega a su efecto a más de 4 meses, a lo mucho, 4, 5 ya, pero es bastante bueno y yo creo que es una alternativa muy, muy buena para esta temporada, ¿no? Y que se va a quedar también el implante, yo creo. Invitamos a la doctora Serrate, a la doctora Campos que den sus opiniones, por favor, si están ustedes presentes, podrían dar sus impresiones. Creo que no están las doctoras. Hay una pregunta acá, no sé si ustedes han leído, doctoras, sobre la asociación de BKH a hepatitis C, o a la vacuna de hepatitis C, o asociado a tratamiento con interferón para hepatitis C. ¿Han leído algo de eso? No, inclusive el interferón está indicado también para el tratamiento es uno de los supresores que para tratamiento de la Ewelkoyanaya arada, ¿no? Se describen, pero otros casos dicen que no, que sí se puede usar, pero de la asociación netamente no, muy poco, lo tengo. Ahora también, doctora, hay que recordar que el Ewelkoyanaya arada es una enfermedad sistémica, y entonces, efectivamente, le podemos ayudar a nivel ocular con los Orsutex, pero recuerde que los problemas de la piel, problemas de piel, inclusive de la audición y todo eso, de todas maneras tenemos que ponerle, ¿no? Pero de ayuda sí va, porque inicialmente el Ewelkoyanaya comienza como una coroiditis, netamente coroiditis, y si actuamos, digamos, en esta etapa de entre 2 semanas, menos de 2 semanas a 2 semanas, el pronóstico va a mejorar. Y si en eso, ahí le ponemos, como dice, en este tiempo, ¿no? Que no se puede usar tantos esteroides del inicio, un Orsutex digamos, para ayudar en esta etapa sí sería indicado. Pero de todas maneras, digamos, también no hay que olvidar que tenemos que también, con el tratamiento sistémico, se va a evitar esas complicaciones en piel, en tegumento, ¿no? Ahora, el Ewelkoyanaya arada, nosotros es la primera causa de uveitis difusa en nuestro medio, casi está al 9.6% de las uveitis que vemos en el servicio. Entonces, todo oftalmólogo debe conocerle, digamos, las fases del Ewelkoyanaya arada y debe tratarlo. O sea, como habían dicho en la clase ahí muy bien, un tratamiento precoz, ¿no? Certero, ¿no? Y agresivo también, porque si no vamos a pasar a toda esa fase que han comentado, de la fase de la recurrencia, y cuando entra fase de recurrencia el manejo ya es mucho más difícil, y ahí ya tiene que entrar las drogas, está indicado ya las drogas biológicas. No sé qué más podría... a ver, Doctora Vanessa. Doctora Amelia, buenas noches. ¿Alguna opinión? Doctora, buenas noches. Primero, para decir que es una revisión muy completa, se han hablado diferentes puntos y el tratamiento. Yo diría que la buena noticia en BKH es que es una patología a donde se puede recuperar el 100% de la visión. Ya lo repitieron mucho. Yo reviso de Japón, a donde decía que si trataban en la fase aguda, ¿no? Menor de 1 mes ponían ellos, la recuperación era mucho mejor y el tratamiento era a 9 meses. Como han repetido, corticoides con lo hacían ellos con azatioprina. Y nosotros en nuestra experiencia hemos manejado con tratamiento sistémico. Yo pongo triamcinolona intravítrea
después de decantar la triamcinolona para desechar el alcohol bencílico que tiene como vehículo y tienen buenos resultados. Hay pacientes que hacen presión alta, hay que darles una historia, si han tenido familiares con hipertensión, si han tenido algún episodio, etcétera, y en ellos, de acuerdo al cuadro clínico, sí se puede usar el intravítrea y sí van muy bien. Inclusive los retinólogos usan mucho la triamcinolona y bueno, sí se puede manejar. Yo le tendría más miedo al glaucoma secundario a BKH. ¿Por qué? Porque ha hecho un proceso crónico como el que han presentado, con sinequias, llegan hasta la rubiosis y pierden la visión, no por la inflamación, sino ya por el glaucoma. Entonces, esos son más difíciles. Pero si nosotros atacamos, como lo han repetido, de forma agresiva con los corticoides, puede ser tópico, intraocular o periocular y sistémico con inmunosupresores, va bien. Hay algunos que no responden, cierto. Y yo pienso que una de el adalimumab biológico que hay que saberlo manejar. En el servicio hay muchos que llegan en etapa crónica, vienen de provincia, ya los pacientes tienen 3 meses, 4 meses, es muy difícil. En esos casos ya dijeron, ¿no? La catarata, el glaucoma son las complicaciones más frecuentes y más difíciles de manejar. Uno, también el paciente y con cambios irreversibles, a veces neuromusculares, a veces, y la visión no es la que nosotros quisiéramos. Entonces, para manejarlo lo más pronto posible. Y si no tienen esa experiencia, pues el tratamiento con corticoides les da tiempo para derivar al paciente y para que pueda ser seguido, ¿cierto? Ese sería mi comentario. No sé si hay alguna pregunta, algo más que Muchas gracias, doctora Zapata, aclarar. por su comentario. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces Bueno. ahora a las, el doctor Waldo Loaiza ha levantado la mano. Mientras, doctor Muro, por favor, podemos también ir poniendo los resultados de la encuesta. Por favor, doctor Loaiza, ¿puede levantar su micrófono? ¿Habían otras preguntas por responder, doctora? Aló. Sí, solamente para acotar con respecto a las complicaciones, ¿no? Actualmente nos envían al servicio de glaucoma algunas complicaciones de estos pacientes con uveitis. Y bueno, muchas veces ya les han hecho, por ejemplo, cuando presentan estas sinequias posteriores, que son muy agresivas y con bastante inflamación, yo he visto que a veces proceden con la iridotomía con láser, ¿no? Aparte de que se cierran muy pronto, producen más inflamación. A veces vienen con tanto tindal después de haber disparado en varios sitios y haber logrado un pequeño agujero que sabemos que se va a cerrar. Y vienen con el ojo incluso más inflamado. Entonces yo recomendaría, y es más, han habido también otras opiniones en algunos webinars pasados de esta temporada, que recomiendan, ¿no? Que en los casos de uveitis es mejor hacer una iridectomía quirúrgica. Es algo tan sencillo, bueno, que o sea, yo creo que antes de la IP se hacía con mucha frecuencia, pero esta iridectomía quirúrgica es mucho más grande, mucho más periférica y resiste mucho más tiempo a este iris bombé, ¿no? El segundo punto que quería
comentar era con respecto a la triamcinolona y la dexametasona, en ese caso el Osurdex, ¿no? Se ha hablado bastante de que el Osurdex produce menos complicaciones, etcétera, pero en realidad no ha habido un estudio comparativo de estos dos medicamentos en sí, salvo uno que hace poco salió, creo que es el estudio POINT, en la cual comparan estos dos medicamentos en pacientes con uveitis, ¿no? Y entre ellos ven las complicaciones que producen estos dos medicamentos y los comparan, y en realidad no encontraron mucha diferencia en los resultados, ¿no? Entonces, y viendo que tenemos la disponibilidad, o sea, más fácil acceso de los pacientes para tener la triamcinolona, es una muy buena alternativa. Y además que también, pues el tiempo, dependiendo de la dosis, el tiempo de acción intravítrea, de entrega de corticoides en forma local y no sistémica, nos va a ayudar por un buen tiempo también, ¿no? Y es una muy buena alternativa. Doctor Loaiza, aló, Doctora Zarate. Loaiza, ¿qué opina en esos casos cuando se hace idiotomía periférica y trabeculectomía a la vez con mitomicina? Bueno, en los casos de uveitis ya ha sido demostrado que el uso de la mitomicina, digamos, es una de las indicaciones, ¿no? En los pacientes que, por ejemplo, no se va a poder conseguir una válvula, el uso de una trabeculectomía con mitomicina es lo indicado, ¿no? Y, digamos, es una buena alternativa. En realidad, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, les hemos puesto válvulas, se ha vuelto a subir la presión y de una forma de urgencia entramos a hacerle una trabeculectomía a un costadito y resulta que nuestras trabeculectomías funcionan en muchos de esos casos mejor que la válvula. Digamos, y evitándonos muchas complicaciones, entre ellas los problemas del endotelio que a veces tenemos con los tubos sin cámara anterior, ¿no? Es una muy buena alternativa, doctora. Yo creo que, digamos, si es que lo requiere, muchas veces solucionando solucionando este bypass, porque digamos, se ha sinequeado todo el iris hacia el cristalino o hacia el lente y ha producido un bombé. Solucionando este bombé, estos pacientes controlan muy bien la presión y con una iridectomía quirúrgica, yo creo que en las etapas tempranas, cuando todavía no se ha dañado el trabéculo, es una muy buena alternativa, fácil, sencilla, rápida, ¿no? Y económica. Y económica también. Estoy de acuerdo, doctor. Muchas gracias, doctor Loaiza. Bueno, doctor Muro, podemos pasar a las preguntas. Por ahora el tiempo ya nos hemos pasado, por favor. Sí, la voy a poner en pantalla y sería bueno si es que las ponen también en el PowerPoint para que se vean después en la grabación. No sé, doctora Inga, si es que la puede poner a la vez en el PowerPoint. Sí, claro, doctora. Justo ahora lo estoy poniendo. Uh-huh. A ver. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Sí, lo vemos. Entonces, en la primera pregunta, en relación al BKH es falso. Han respondido en su mayoría la clave C, pero la respuesta es la A. La prevalencia es más alta en Asia, en el Medio Oriente y en América Latina, no en África. Como mencioné a un inicio, son hasta el 2018 que he revisado artículos como 4 casos reportados de BKH en pacientes de África. Entonces, no es solamente que el paciente presente una pigmentación de la piel, sino también influyen otros mecanismos para el desarrollo de la enfermedad.
Y generalmente pues es raro en blancos y la presentación menos común es la completa. Y bueno, se divide en sus 4 estadios. Cabe recalcar también que una de las preguntas menciona si es que es necesario realizarle punción lumbar ante la sospecha de esta. Generalmente no es necesario, aunque la pelocitosis en el líquido cefalorraquídeo se presenta un 80% y generalmente este se mantiene por 8 semanas. Sin embargo, no es necesario hacer este método invasivo, ya que se pueden, mediante los criterios, descartar y se le puede hacer incluso una angiofluoresceína, incluso hacer un estudio de verdoindocianina u OCT para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay métodos no invasivos que se podrían utilizar. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada? Respondieron bien. La falsa es que los hallazgos de la piel preceden a la enfermedad ocular, ya que como mencioné en la fase convaleciente, ya pasó la fase ocular, la fase uveítica. Entonces, en la fase convaleciente se ocurre una despigmentación, el hallazgo, el compromiso de la piel se puede dar concomitante, en algunos casos concomitante a la fase uveítica o posterior. Generalmente, muchos casos son posteriores a la fase uveítica, pero no se dan al mismo tiempo. O sea, no es que la despigmentación de la piel se va antes que la fase ocular. En cuanto a la pregunta 3, en cuanto a los estadios del BKH es falso. Los síntomas en el prodrómico es característico por cuadro pseudogripal, meningismo, cefaleas, el uveítico también, donde se va a evidenciar pues la hiperemia y el desprendimiento seroso de la retina. En la fase de convalescencia va a haber signos de despigmentación, tanto coroidea como en la piel, y también el signo de sujuria, que es el vitiligo perilimbar. Sin embargo, la incorrecta es la recurrente, ya que en la recurrente ya se ven todas las complicaciones de la enfermedad y se puede presentar despigmentación del iris y la fibrosis subretinal y la neovascularización coroidea, pero el Sunset Glow Fundus pertenece a la fase de convalescencia. En cuanto a los desprendimientos exudativos, ocurren todas las siguientes, excepto, como mencioné, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de BKH, se encuentra la retinopatía, la toxemia por el embarazo, que también causa un desprendimiento exudativo. En la retinitis por citomegalovirus es algo raro, infrecuente, pero se puede dar. En cambio, la miopía no causa desprendimientos exudativos, ya que los exudativos es debido a una inflamación que se provoca a nivel coroideo o a nivel del epitelio pigmentario de la retina, no debido a una atracción vitreoretinal o un agujero que pueda aparecer. Y en cuanto a la última pregunta, la enfermedad de BKH recurre por todos los siguientes, excepto. Está bien la respuesta, un 76% ha marcado que es por una agudeza visual buena. Más bien recurre cuando al inicio de la enfermedad el paciente presenta una agudeza visual deficiente. Y hay que recalcar que si al inicio el paciente ya viene con una enfermedad avanzada, tiene un diagnóstico tardío, tiene una celularidad, un flare alto, tienen gran pronóstico de que esta enfermedad recurra. Asimismo, si se le quita antes de los 6 meses los corticoides, esta enfermedad va a recurrir con mayor frecuencia.
diferencia, como un 60% en aquellos, comparado con aquellos que usan los corticoides más de 6 meses o 6 meses. En cuanto a las preguntas, lo que mencionaron, otra pregunta fue si se ha reportado casos de VKH asociado al tratamiento con interferón alfa en pacientes con hepatitis C. Sí, llegué a ver el artículo. Como se ve, los mecanismos del VKH se da por un complejo, es algo inmunitario, ¿no? Un mecanismo autoinmunitario. Entonces, no está bien descrito, pero este interferón alfa interviene en esto, ¿no? Y genera este tipo de desórdenes. Así como, por ejemplo, en el caso de tratamiento para melanoma cutáneo, metastásico, un tratamiento biológico que se utiliza es el nivolumab, el cual también se ha reportado casos en el cual se ha utilizado este tratamiento biológico y por estos mecanismos ha hecho de que se presente un VKH-like con lesiones, desprendimientos, vitiligo, poliosis en estos pacientes, ¿no? Entonces, ya todo esto es por las terapias que se están realizando y los diferentes mecanismos que pueden abarcar, pero estamos en eso, ¿no? Así que si tal vez tengan un paciente que está en tratamiento con un melanoma, un melanoma metastásico en piel, pues, y está recibiendo este tratamiento y pues puede mostrarse estos signos, ¿no? Y podría ser ser considerado. Como hay una reacción de anticuerpos a los antígenos de los melanocitos en general, bien puede ser explicado de esa manera, ¿no? En ese caso que acabas de mencionar de un melanoma de piel, ¿no? Como una reacción cruzada, ¿no? Bueno, en aras del tiempo y habiendo ya terminado con las preguntas, le damos gracias a las expositoras, a Vanessa, a la otra Vanessa Inga, a la otra Flor Arenas, por su brillante exposición, y a todos los que están presentes, a la otra Campos, a la otra Cerrate también, por sus grandes aportes, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias y ya nos vemos hasta el día viernes, no sé si mañana hay o el sábado. Nos vemos. Sí, mañana hay el tema de oclusiones vasculares. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces nos vemos mañana. Sí, ¿Ya? gracias. Gracias. Hasta luego.